Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma. Saludarles en nombre del equipo, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes para hoy día poder revisar el libro del nuevo conductor profesional. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? Algo que en lo personal, siempre lo he dicho, a mí me gusta bastante, que es el uso de la infraestructura vial. ¿Cómo debemos utilizar las vías? ¿Cómo debemos respetar el derecho preferente de paso? De acuerdo a la normativa vigente, cuando no hay ninguna señal de tránsito, ni semáforo ni carabinero. Entonces, como les digo, algo muy interesante. Vamos a ver la circulación que tenemos en las rotondas, las velocidades, las distancias que debemos mantener entre un vehículo y otro, referente a la distancia de seguridad, las maniobras que realizamos como conductores, eso es de acuerdo a los ítems, las maniobras, las señalizaciones, los cambios de pista. Recuerde que ayer, o antes de ayer me parece, que revisábamos una de las maniobras más importantes relacionadas en las autopistas y en las vías rurales, relacionadas con los procesos de cambio de pista. Primero debíamos mirar por el espejo, ¿cierto? Punto número 1, no podía ser uno antes que el otro. Punto número 2, debemos señalizar, señalización. Y punto número 3, maniobra. Debemos maniobrar el vehículo para cambiarnos de pista cuando haya seguridad de espacio. Por lo tanto, lo que podíamos ver son el uso de la infraestructura vial entre todo esto. ¿Cuál sería la diferencia entre adelantar un vehículo y sobrepasar un vehículo? Siempre lo explicamos porque siempre hay dudas. Y a veces hay alumnos nuevos en los cuales es bueno que cada uno de ellos sepa diferenciar una maniobra de adelantamiento con una maniobra de sobrepaso. No es lo mismo. Relaciones con los virajes. En el artículo 138 al 142 habla la ley de tránsito de cómo deben efectuarse los virajes, en qué pista me debo posicionar, qué pista debo tomar equivalente a la que dejo, con cuánta antelación debo prender intermitente antes de virar, cómo debe ser realizado mi viraje a la derecha, mi viraje a la izquierda, si puedo virar con luz roja y precaución peatones, si puedo virar con luz y flecha verde. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo de acuerdo a los virajes. Dónde se puede virar y dónde no se puede virar, dónde se puede virar en U y dónde está prohibido el viraje en U. También hay unas definiciones muy importantes relacionadas con las detenciones y los estacionamientos. Tengo que saber la diferencia que existe cuando voy en mi vehículo, detengo, paralizo mi vehículo, lo detengo, y la diferencia cuando existe el estacionar mi vehículo. En ambas partes paralizo el vehículo, lógico, pero hay unas maniobras con diferencias entre una y otra cuando debo conocer el artículo 153 al 164 relacionados con la detención y el estacionar. Marcha atrás también es un tramo importante de un proceso de recorrido que en nuestro país a veces no es permitido, pero hay excepciones en las cuales debo hacerlo y obligatoriamente cuando, por supuesto, me indica un carabinero en un paso peatonal. El derecho preferente de paso, saber cuándo tengo la preferencia, de acuerdo a los cruces regulados, de acuerdo a los cruces señalizados, de acuerdo a los cruces no regulados ni señalizados. Los peatones, los vehículos, las documentaciones del vehículo, los pesos y dimensiones establecidos por ley, las luces y las señales, obligatorias y reglamentarias. Esos son los índices del contenido. Vamos a compartir pantalla para ir de a poquito, ir viendo con lentitud, pero con seguridad, ir viendo las diferencias y los contenidos que vamos a ver hoy día.
Permiso. Ya. El índice del contenido lo estamos viendo en pantalla. Por acá voy a dejar el chat abierto por si alguien necesita hacer alguna consulta. Y vamos a ver quiénes son los que están conectados. Acá está. Los participantes. Ya, estimados, comenzamos la clase del día de hoy, revisando el libro del nuevo conductor profesional. ¿Cuál es el objetivo? Cuando a nosotros nos interesa llegar a tener o obtener una licencia profesional relacionada con la licencia clase A1, A2, A3, A4 o A5, primero tengo que estar en posición 2 años de la clase B, tengo que tener más de 20 años, tengo que haber cumplido algunos requisitos referente a los estudios, referente a si soy consumidor o de estupefacientes o drogas, y debo señalarlo que no soy consumidor de aquello para que me puedan autorizar. Rindiendo los exámenes de acuerdo al decreto 251 en las escuelas de conductores que están autorizadas por el Ministerio de Transporte, usted puede postular a una licencia profesional. El certificado que le da la escuela de conductores relaciona y autoriza al conductor a postular a las licencias clase A, según las horas y las evaluaciones que haya tenido en cada uno de ellos. Con el certificado, usted va a la municipalidad y da el examen correspondiente. Disculpen. Miren, vamos a ir de acuerdo a la utilización de las vías. Como les decía al principio, este es uno de los temas que en lo personal a mí me gusta mucho, porque habla de cómo nosotros debemos movernos en la vía pública. Hay diferentes tipos de objetivos en los temas que tratamos en el libro El nuevo conductor profesional. Uno de los objetivos es relacionarnos con las personas, otro objetivo está relacionado con la mecánica, otro con el uso de la infraestructura vial. ¿Cómo utilizo la infraestructura vial? Dice así, la vía, uno de los primeros contenidos que tenemos en pantalla. Dice, en las vías públicas se debe circular por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones. Es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Cada vez que conducimos un vehículo, siempre debemos imaginariamente, o si está pintado o demarcado, ocupar la mitad derecha de la calzada para poder desplazarme en mi vehículo. Hay excepciones, sí, en las cuales puedo utilizar la pista izquierda. Cuando separo en dos las pistas, si no estuviera pintada, imaginariamente tengo que visualizar la autopista o pista o carretera o doble tránsito, etcétera. Independiente, aquí lo vamos a revisar de a poquito. Ya. ¿Qué nos dice el libro El nuevo conductor? Nos dice que cuando se adelanta o sobrepasa otro vehículo que circula en el mismo sentido, cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo, o en la vía urbana cuando la calzada es de un solo sentido, ¿ya? Mientras tanto grabes esto, yo voy a hacer alguna conexión acá para que no tengamos problemas con la señal. Ya, chiquillos, ya estamos de vuelta. Decíamos que en la utilización de las vías yo puedo ocupar la vía haciendo una línea imaginaria en la mitad de la calzada
y siempre debo ocuparla por la parte derecha, ¿cierto? Eso es lo que estábamos claros. ¿Por qué debo ocupar la parte derecha? Porque siempre debo dejar la izquierda, la pista izquierda libre, para que cualquier vehículo que me quiera pasar, ya, ocupando estos dos términos, adelantar o sobrepasar, lo haga con comodidad. Eso es lo primero. Por tanto, hay excepciones cuando yo tenga que circular por la pista izquierda. Recuerde, una línea imaginaria o puede estar pintada. Cuando se adelanta, porque adelantar es cuando me paso al carril que no me corresponde y vienen los vehículos en sentido contrario. Cuando adelanto un vehículo o cuando sobrepaso a otro que circula en el mismo sentido. Eso es lo que aparece acá. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo. En vía urbana, cuando la calzada es de un solo sentido. ¿Ya? En las vías de doble sentido, cuando se cruzan los vehículos no deben pasar sobre el eje de la calzada, esté demarcado o no, y deben dejar una mayor distancia posible entre sí. Cuando hay vías de doble sentido, ¿qué significa? Una pista hacia allá y una pista hacia acá en contra de dirección. Cuando se cruzan los vehículos. Entonces no tengo que pasarme hacia el otro lado, a menos que vaya a efectuar un adelantamiento. Ahí tenemos unos buses de dibujo para más o menos diferenciar. Estamos viendo hoy en día parte del manual del libro El Nuevo Conductor direccionado a la infraestructura vial. Si la calzada tiene dos o más pistas demarcadas, en cada pista solo puede circular una fila de vehículos, aunque por su tamaño fuera posible que circulen dos en paralelo, pero no debería ser. Nosotros siempre debemos ocupar el centro de la pista. El vehículo debe estar completamente dentro del espacio demarcado y solo puede salir de él para cambiarse de pista. Si la calzada es de doble sentido y tiene 3 pistas demarcadas, se debe circular por la pista de la derecha, excepto para adelantar. Para virar a la izquierda o cuando la pista esté señalizada para su utilización en el sentido que se marcha. En cualquier caso, los vehículos que circulen por debajo de la velocidad máxima deben hacerlo por su derecha. Mire, aquí es un poquito confuso. Nosotros siempre debemos conducir bajo la velocidad máxima, ¿cierto? Nunca sobre la velocidad máxima, siempre bajo. Pero aquí está haciendo un hincapié a los vehículos que van muy bajo a la velocidad máxima. Por ejemplo, si en una autopista que nos autoriza 120, usted quiere ir a 90, ocupe la pista derecha. A 80, ocupe la pista derecha. Ya a 60, 70, ya está interfiriendo en la conducción de otros vehículos y eso puede causar un siniestro de tránsito. Por lo tanto, no estamos autorizados a bloquear el tránsito, a interferir un flujo vehicular. Ahí ya es infracción de tránsito. Si la vía de dos sentidos está dividida en dos calzadas separadas por un espacio central, los vehículos solo pueden circular por la calzada derecha y en ningún caso por el espacio de la separación. Eso es lo que nos dice. Los conductores deben respetar la señalización que designa la dirección que se debe seguir en una pista, así como cuando se reserven las pistas para tránsito de alta velocidad o baja velocidad. En las vías públicas está prohibido, entre otras cosas, destinar las calzadas de las calles o los caminos para otro uso que no sea el tránsito de vehículos, como por ejemplo, practicar cualquier juego o deporte. No está autorizado. Ejercer sin permiso el comercio ambulante en las calzadas y en las bermas del comercio estacionado. Depositar sin permiso escombros y otros materiales. Efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia, ni lavar vehículos. Ninguna de estas cosas está autorizada. Vamos a la circulación en rotonda.
En zonas de tránsito en rotación como plaza, rotonda, monumento, se debe circular por la parte derecha, dejando el centro a la parte izquierda, excepto que la señalización indique lo contrario, pero es muy, muy difícil. La mayoría de las rotondas en nuestro país circulan por el costado derecho. ¿Ya? Siempre debemos dejar el centro de la rotonda al costado izquierdo. ¿Preferencia en la rotonda? No tengo preferencia. Recuerde que la rotonda no puede dejar de circular. Por tanto, cada vez que usted enfrenta una rotonda, ya sea con un al paso, ya sea con una señal pare o sin ningún tipo de señal, no tiene preferencia. La velocidad. No se pueden conducir los vehículos a una velocidad mayor de la razonable y prudente, debiendo adaptarse a estas las condiciones que existan en el momento. Hay que tener en cuenta las limitaciones de velocidad, las condiciones meteorológicas o ambientales, los factores que afectan al conductor, las circunstancias de la vía o del tránsito, etc. Circulando a esta velocidad, razonable y prudente, se podrá controlar el vehículo ante cualquier imprevisto que pueda presentarse. ¿Ya? Atención con eso. Cuando no exista peligro, los límites de velocidad van a ser los siguientes. En zona de escuela, cuando esté el horario de entrada y salida de los alumnos, el límite de velocidad será 30 km/h. Si un vehículo de transporte escolar está detenido en los lugares autorizados, con los intermitentes accionados, el resto de los vehículos que se aproximen debe reducir su velocidad hasta detenerse si fuera necesario para continuar con la debida precaución. Tampoco se puede circular a una velocidad tan baja que impide el desplazamiento normal y adecuado de la circulación. Mediante señales, se pueden establecer otros límites máximos de velocidad y mínimos. No se puede circular a una velocidad menor que la mínima fijada por la vía. Acá tenemos un dibujito en el cual aparecen los límites de velocidad permitidos en Chile relacionados con la zona urbana y la zona rural. Pero atención con esto. Estas señales de tránsito y estos límites están solamente dirigidos a los conductores que conducen vehículos livianos, menores de 3.860 kilos. Porque recuerden que los buses, los camiones mayores de 3.860 deben circular no más allá de 90 km/h. A menos que sea un vehículo de transporte de pasajeros interurbano, un bus interurbano. Vamos a ir con un video de acuerdo a los 50 km/h, donde dice que la ley de reducción de velocidad entró en vigencia el día 4 de agosto del año 2018. Para los que se acuerdan, antes existían 60 km/h. Desde esta fecha en adelante, autorizados 50 km/h. ¿Por qué motivo? Por el motivo que muchos siniestros de tránsito quitaron la vida a personas que lamentablemente no tenían la culpa, ya que el aumentar la velocidad de algunos conductores produjo un siniestro y una mortandad a algún peatón. Esto lo explican familiares de los peatones, los fallecidos, los familiares de los fallecidos, los cuales hoy día tienen que volver a vivir el duelo y presentar una solicitud para hacer un pacto de sangre con los conductores. Ellos dicen que ellos dan su sangre, vuelven a informar del duelo de su familiar y nosotros debemos respetar los 50 km/h. Vamos a ese video que es bien fuerte en este caso, pero es de mucho aprendizaje. Vamos con la velocidad. Pacto de sangre. Aquí está. Ahí ha vuelto Francisco.
En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad. Se ha derramado demasiada sangre. En los últimos 10 años han muerto más de 4... Espéreme un poquitito. Ahí sí. En los últimos 10 años han muerto más de 4.000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad. Se ha derramado demasiada sangre. Es por esto que invitamos a familiares de víctimas de atropello a que hicieran un pacto con todo Chile. Un pacto de sangre. Donde nosotros creamos con nuestra sangre señales de tránsito de la nueva ley de velocidad urbana. Y ustedes respetan el límite de velocidad y así dejamos de derramarla. Un pacto muy difícil para nosotros. Que tenemos que volver a vivir el duelo. Pero muy fácil de cumplir para ustedes. Chile lo hacemos todos, con ACET, Gobierno de Chile. En los últimos 10 Ya, chiquillos, ahí teníamos uno de los videos que se promulgó para esta ley en vigencia del día 4 de agosto del 2018. Recuerden, los límites de velocidad. Zona de escuela 30 kilómetros por hora en el momento de ingreso y salida de los alumnos. Zona urbana 50 kilómetros por hora. Zona urbana, zona rural, cuando existe una pura pista de sentido por tránsito, 100 kilómetros por hora. Zona rural, cuando existan dos pistas de sentido, en el mismo sentido de tránsito, 120 kilómetros por hora. Al final, ¿qué nos está diciendo esto? Que son vehículos livianos los límites que estamos viendo en pantalla. Para vehículos pesados, 90 kilómetros por hora, decíamos, solamente 100 kilómetros por hora interurbanos. Vamos a seguir con el tema de las velocidades. ¿Ya? De acuerdo a las velocidades, la distancia entre los vehículos, el conductor debe mantener con el vehículo que circula adelante una distancia razonable y prudente. ¿Cuál es la definición de la velocidad razonable y prudente? Es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo con el objetivo de no ocasionar accidente. Esa es la definición de la velocidad razonable y prudente. Para que la velocidad razonable y prudente sea un mecanismo para no cometer accidente, debo fijarme en las siguientes situaciones: los peatones, la congestión vehicular, el estado de la calzada, el clima, la climatización, los aspectos generales de acuerdo a la vía, si hay curvas, pendientes, fuertes en bajadas, en subidas, cimas laterales peligrosas, bandejón central, etc. Todas esas anomalías, digámoslo así, porque son las cuales me llevan a tomar decisiones en la vía pública, debo respetarlas con la velocidad para no ocasionar un accidente. Esa es la idea de la velocidad. Vamos con el otro video de velocidad. De acuerdo a lo legal que les puede salir esta pregunta, con la tolerancia cero. Bueno, Emilia era nuestra hija, tenía 9 meses. Soraya es nuestra hija. Bueno,
Emilia era nuestra hija, tenía 9 meses. Soraya, nuestra hija. Arturo, un diseñador. Rayón era una niña de 4 años. Un asesino al volante con alcohol. Mi hija muere por el impacto y el efecto látigo. Ese efecto látigo quizás no habría sido tan terrible si no hubiera ido a la velocidad que él estaba. El vehículo que se la llevó por delante no respetó las señales. Fue atropellado por un hombre de exceso de velocidad. Se dio la fuga y le quitó la vida a Rayón. Yo creo que el vacío que dejan es enorme y te acompaña durante toda la vida. Y que nos mató a todos porque nuestra vida nunca va a ser la misma. Tu hija que estaba bien, era una persona sana, con proyectos. Es imposible quitarse dolor cuando un hijo se va, pero la combinación de velocidad y alcohol es un arma mortal. La persona que maneja un vehículo tiene que tener la conciencia de que es como quien usa un arma. Y el exceso de velocidad es una imprudencia, sin duda alguna. Porque responsablemente yo decido tomar y manejar. Responsablemente yo decido acelerar el vehículo. La persona a exceso de velocidad, igual que la persona con alcohol, no discrimina, mata nomás. A mí me encantaría pensar que son accidentes, pero no lo son. Son imprudencias. No más muertos. Es fuerte, pero es la verdad. No más muertos. No más familias sufriendo. O sea, si te dicen a 40 y tú vas a 60, lo más probable es que ocurra algo terrible. Conducir a exceso de velocidad no es un accidente, es una decisión. Tolerancia cero al exceso de velocidad. CONACET, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Ya, chiquillos. Ahí teníamos un video que nos ayuda bastante a comprender que debemos siempre conducir a una velocidad razonable y prudente. Saludamos a Estela que se conecta con nosotros. Y seguimos viendo el uso de la infraestructura vial. Eso es lo que estamos revisando el libro El Nuevo Conductor. Hemos podido revisar hasta el momento lo que relata la conducción en circunstancias especiales de circulación en rotonda y velocidades. ¿Ya? Vamos a ver las maniobras ahora. La maniobra es muy fácil de grabarse esta materia, ya que va relacionada en cómo debo actuar con mi volante, cómo debo cambiarme de pista, cómo debo señalizar de acuerdo a los virajes también, cómo debo realizar un viraje, marcando también los intermitentes, 30 metros de antelación, lo que me dice la ley, pero acá nos está hablando netamente de cómo debo señalizar en las maniobras. Más adelante vamos a ver cómo debemos hacer los cambios de pista. La señalización dice que puede ser eléctrica de un vehículo intermitente y también pueden señalizar con los brazos, pero con el brazo izquierdo, ¿ya? Las bicicletas a veces pueden entenderse cuando no señalizan con el brazo derecho, cuando van a virar a la derecha, pero ni así todo. Lo legal, ¿qué es lo que dice? Que nosotros como conductores debemos siempre trabajar con el brazo izquierdo. Con el brazo, dice, izquierdo extendido horizontalmente, es un viraje a la izquierda. Cuando estoy con el brazo en ángulo hacia arriba, recto, es un viraje a la derecha. Cuando tengo disminución de velocidad o de tensión, es un brazo extendido hacia abajo. ¿Ya? Perdón, chicos. Eso es lo que me indica la legalización. Vamos con el cambio de pista. El cambio de pista. ¿Qué me indica? Cuando un conductor cambia de pista, debe señalizarlo mediante los dispositivos luminosos del vehículo o con el brazo, con suficiente anticipación. Solo puede efectuar la maniobra si no obstaculiza la circulación en la pista por la que pretende circular. Adelantamiento.
Según la normativa de tránsito, adelantamiento es cuando un vehículo se sitúa delante de otro que circulaba delante de él. O sea, que pasa el vehículo. Pero ojo, ¿cuándo se llama adelantamiento? Cuando ocupa, dice acá el libro El Nuevo Conductor, el lado izquierdo del eje. ¿Cuál es el eje de la calzada? El eje de la calzada puede ser una línea imaginaria o puede ser una línea demarcada que divide los sentidos de tránsito. Eso se le llama eje de calzada. Por tanto, cuando usted va a pasar a otro vehículo y ocupa el lado izquierdo del eje, eso se llama adelantar. Se sobrepasa a un vehículo cuando no se traspasa un eje. ¿Se da cuenta? Aquí está la diferencia cuando adelanta y cuando sobrepasa. ¿Cuándo usted no va a sobrepasar un eje? Cuando existan dos o más pistas en el mismo sentido del tránsito. Porque ahí no está marcando la diferencia de sentido de tránsitos contrarios o opuestos. ¿Ya? El sentido de tránsito contrario va a marcar un eje de calzada entre dirección de tránsito. Entonces, cuando usted sobrepasa otro vehículo, no traspasa un eje de calzada porque van todas las pistas en el mismo sentido. Estaría mal decir, adelanté un vehículo en la autopista. No lo adelanta en una autopista, porque no van divergencias en sentido contrario, no van direcciones en sentido contrario, van 2 pistas o 3 pistas o 4 pistas en el mismo sentido. Por lo tanto, si usted pasa algún vehículo en ese momento, en ese lugar, está realizando un sobrepaso. Si la calzada es de doble sentido, no se puede circular por el lado izquierdo del eje de la vía para adelantar, si el sentido contrario no está claramente visible y no se dispone de espacio suficiente hacia adelante para que la maniobra se pueda hacer con seguridad, sin obstaculizar a los que circulen en sentido contrario. Ahí tenemos unos buses de locomoción colectiva. Con esta fotografía me quieren indicar cuándo está prohibido adelantar. Primero, tengo que saber cuándo adelanto y cuándo sobrepaso, ¿cierto? Porque si no, no voy a saber bien la maniobra de adelantamiento y cuándo está prohibido. Está prohibido adelantar cuando la señalización o la demarcación me lo prohíba. La señalización es bien explícita, me dice prohibido adelantar con 2 vehículos, con una señal circular con orla roja. Y la demarcación prohibida va a ser una demarcación continua, una pintura continua, no descontinua, una continua. Si es continua, prohibido adelantar. Cuando se atraviese un puente, un viaducto, un túnel o un cruce ferroviario, o cuando se acerque a cualquiera de los lugares que necesite una distancia mínima de 200 metros para adelantar. Me explico. Una cima, una cuesta, como dice abajo, una curva, una pendiente fuerte en bajada, una pendiente fuerte en subida, donde no tiene la visión necesaria para poder ver los vehículos que vienen en contra. Entonces, 200 metros antes de esto, no puedo realizar ningún adelantamiento. Tampoco puedo adelantar a otro vehículo cuando estoy llegando a un paso peatonal o a un cruce, excepto que este cruce se encuentre regulado por carabineros o por semáforo funcionando normalmente. Obligaciones del vehículo que adelanta. Miren. El conductor del vehículo que adelanta o sobrepasa a otro debe hacerlo por la izquierda o con distancia suficiente para que la seguridad esté garantizada. Esta distancia depende de las circunstancias específicas del momento. Velocidad, tipos de vehículo, condiciones de la vía, etc. Se puede sobrepasar por la derecha cuando la maniobra se realice con seguridad y siempre
sin salirse de la calzada en los siguientes casos. Cuando el vehículo sobrepasado, aquí estamos dando dos pistas en el mismo sentido, vaya a realizar a este o esté realizando un viraje a la izquierda. Ahí usted lo puede sobrepasar por la derecha. Porque recuerde que dan dos pistas en el mismo sentido y eso se llama sobrepaso, se llama adelanto. En las vías urbanas también puede sobrepasar por la derecha cuando existan tres pistas o más en el mismo sentido del tránsito. Claro, porque ahí sobrepasa, ahí no adelanta, sobrepasa. Disculpen, chiquillos. A ciclos, a las bicicletas se les puede adelantar o sobrepasar por la derecha cuando hay una vía exclusiva de locomoción colectiva. La bicicleta debe ir por la izquierda de la calzada, en cuyo caso el vehículo puede adelantar por la derecha, guardando la distancia obligatoria, que son 1,5 metros. Obligaciones del vehículo que es adelantado. Esto no todos los hacen, no todos lo realizan. Mire, dice, el conductor del vehículo que es adelantado o sobrepasado debe ceder el paso en favor del que lo adelanta o sobrepase y no deberá aumentar su velocidad hasta que éste termine la maniobra. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces nos adelantan a nosotros mismos y nosotros deberíamos disminuir o mantener sin perjudicar la maniobra del otro conductor. Recuerde que el otro conductor viene a una pista contraria, nos adelantó por una pista contraria. Condición bajo las bicicletas, motos y motonetas pueden sobrepasar a otros vehículos en la misma pista. Eso nos dice. Los conductores de bicicleta y motocicleta pueden sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de estos costados, para alcanzar la línea de detención o las líneas de detención adelantadas según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Aquí estamos viendo maniobras de adelantar y maniobras de sobrepasar. Así que vamos a ver inmediatamente dónde está prohibido realizar un adelantamiento. Las reglas sobre el adelantamiento. Ahí. Los adelantamientos deben efectuarse normalmente por la izquierda. Usted no debe adelantar a otros vehículos traspasando para ello el eje o línea central de la calzada. Cuando no disponga de un espacio libre hacia adelante que le permita efectuar la maniobra con seguridad y sin interferir con vehículos que se aproximan en sentido contrario. Cuando circule por un puente, viaducto, túnel o cruce ferroviario, o al aproximarse a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros, donde la señalización o demarcaciones lo prohíban. Al aproximarse a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva. Al aproximarse a un cruce o en el cruce mismo, o en el paso para peatones, a menos que estén regulados por un semáforo. No adelante en estos casos, incluso si para ello no necesite traspasar el eje de calzada. Cuando el conductor del vehículo que va adelante suyo haya señalizado que piensa adelantar o desplazarse hacia la izquierda. Sí. Cuando un vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado un adelantamiento. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones.
Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Ya, chiquillo, ahí hemos quedado muy claro dónde puedo adelantar, dónde no puedo adelantar, cómo debo hacerlo con la maniobra de sobrepasar con una precaución necesaria para cambiarme de pista, mirar por los espejos retrovisor y tomar la mejor decisión en el momento oportuno. Recuerden, siempre comentamos esto de acuerdo a los procesos de cambio de pista y de maniobra. Primero debo mirar los espejos, después debo señalizar y después debo maniobrar. Esas tres es el proceso para tener una muy buena respuesta de acuerdo a los exámenes. Vamos con el viraje. El viraje se encuentra en el artículo 138 de la ley 18.290, donde nos indica que es un cambio de dirección que realiza el conductor con un vehículo para ir a la izquierda o derecha o en sentido contrario. El viraje nos relaciona con un cambio de dirección, decíamos, pero que debo hacerlo de una mejor forma posible según al lugar que quiera efectuarlo. Y dependiendo también de las pistas que van según la dirección y qué vías son las que voy a tomar. No siempre el viraje debe ser de la misma forma que otro. Tengo que ver la dirección del tránsito para entrar al otro lado del eje de la calzada, o también cuando son solamente de un puro sentido de tránsito y yo vengo en doble sentido de tránsito, pero siempre debo dejar una pista y tomar la misma pista equivalente a la que dejé. Vamos a ver los virajes. Cuando un vehículo pretende virar, carece de preferencia, ¿correcto? Pierde preferencia, ya sea con un peatón o otro conductor, y debe respetar el DPP, el derecho preferente de paso, que tengan los otros vehículos y los peatones en los pasos destinados para ello. Estén o no demarcados, igual van a tener preferencia. Toda maniobra de viraje debe advertirse con una anticipación mínima de 30 metros. Este es un dato duro que lo preguntan. Viraje a la derecha. El viraje a la derecha se inicia desde el lado derecho, lo más cerca posible del borde de la calzada o de la cuneta, a menos que exista una ciclovía, en cuyo caso debe ubicarse lo más cerca del elemento segregado, del elemento divisorio. Si se trata de un vehículo de carga que arrastra un remolque o semirremolque, va a necesitar más espacio para virar, por lo que no rige la norma anterior. Normalmente se debe abrir hacia la izquierda para no invadir la acera con alguna de las ruedas traseras, girando después a la derecha. Los demás vehículos deben esperar a que termine la maniobra y por eso debo estar muy atento. Si es necesario abrirse a la izquierda para hacer un giro más a la derecha, se debe tener especial cuidado por si algún vehículo intenta sobrepasar en ese mismo momento por la derecha. Viraje a la izquierda. En el caso del viraje a la izquierda hay tres posibilidades, que las vamos a ver en un dibujo a continuación. Viraje
virajes a la derecha. Ahí está. Aquí lo podemos ver de mejor forma cuando tenemos en medio nuestro dibujos. Miren, decíamos que para virar a la derecha debo tratar de tomar lo más rápido posible y lo más cerca el vehículo a la cuneta o a la solera. ¿Cierto? Pero si es un vehículo pesado que tiene una longitud mayor de 9 metros, ¿qué es lo que debo hacer? Cambiarme de pista con precaución y realizar el viraje con más amplitud. Tengo que tener cuidado con los ciclistas. Tengo que tener cuidado con los peatones. Recuerden que a veces hay ciclovía y debo tener mayor cuidado. Vamos con el viraje a la izquierda como habíamos quedado en la lectura. Desde una vía de un sentido de tránsito a otras de iguales características, debo tomar la misma pista equivalente a la que he dejado. ¿Por qué tenemos 3 pistas en el mismo sentido? Y acá tenemos 3 pistas en el mismo sentido. No hay diferencia. Viraje a la izquierda. Desde una vía de un sentido hacia otra de doble sentido de tránsito. Ahí tenemos un viraje. De un sentido a una que tiene doble sentido. ¿Se dan cuenta? Tengo que tomar el costado derecho del eje de la calzada. Debe efectuarse de tal manera que el vehículo, una vez pasada la intersección, tome el costado derecho del eje de la calzada. Disculpen, chiquillos, una picazón de garganta tremenda. El viraje a la izquierda, cuando se trata de un viraje de una vía de 2 sentidos a otra de un sentido, debe ser de esta forma. ¿Ya? Debe tomar anticipadamente el eje central, acá, el eje central. El eje, dice el lado derecho del eje, lógico, porque este es el eje. Entonces tomo el lado derecho del eje y me sitúo en la pista correspondiente. Acá cuando tengo una segunda pista de circulación, está autorizado, pero debo siempre tomar la misma pista equivalente a la que dejo, la derecha, en este caso. Y el vehículo de la izquierda toma el de la izquierda. Prohibiciones de viraje no. Es importante saberlo, que es como lógico. Miren, en las intersecciones de calle o camino, ¿qué es una intersección? Es una unión de calles, donde se unen las calzadas. Ahí es una intersección. Dice, unión de calles o caminos. ¿Ya? Esa es una intersección. Área común de calzadas que se cruzan o convergen. En los pasos para peatones, lógico, no puedo virar en U, no me puedo devolver en un paso peatonal. A menos de 200 metros de una curva, cima, gradiente, cruce ferroviario, puente, túnel o viaducto. Donde la señalización lo prohíba. Viraje en cruces regulados por semáforo. Siempre deberá efectuarse teniendo luz verde al frente. Excepción. El Departamento del Tránsito de la municipalidad respectiva, previo estudio, podrá autorizar el viraje con luz roja al frente, el que deberá hacerse con precaución. Recuerde que debe señalizar su intención de virar, debe ubicarse la pista correspondiente, debe ceder el paso a peatones que están cruzando, luego de haber virado tomar la misma pista la cual dejó. Los vehículos policiales no tendrán ninguna prerrogativa especial para no cumplir lo anterior, aun cuando vayan a una emergencia. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Prerrogativa significa derecho, no van a tener ningún derecho. Los conductores que transiten por esa vía. ¿Ya? Entonces, tenemos el viraje U y la detención y el estacionamiento los vamos a dejar para
la próxima semana, ¿ya? Vamos a dejarlo para el día martes para seguir revisando el libro del nuevo conductor profesional. Así que, chiquillos, vamos a quedar aquí con esta clase de hoy, más que nada por un tema de salud, para no incomodar a cada uno de ustedes. Pido las disculpas del caso. Así que nos estamos viendo la próxima semana con mejor salud que la de hoy. Así que muchas gracias, chiquillos. Nos estamos viendo. Que tengan un muy buen descanso. Chao, chao. Cuídense. Disculpen todas las molestias.